Llevaba un par de años trabajando como enfermero nocturno en una clínica pequeña, y aunque me había acostumbrado al ambiente silencioso y a los pasillos vacíos, siempre sentía una especie de inquietud cuando el reloj marcaba la medianoche. Era algo difícil de explicar, como si el edificio en sí tuviera vida propia cuando los pacientes dormían y el personal estaba reducido a unas pocas almas cansadas. Aquella noche, sin embargo, el ambiente era distinto. Los pocos pacientes que teníamos estaban extrañamente inquietos, y se escuchaban murmullos y susurros entre las paredes. Pensé que era el cansancio o la sugestión, así que traté de no darle mucha importancia. Me senté en la sala de descanso, revisando unas fichas clínicas mientras escuchaba el zumbido de las luces de neón del pasillo. El sonido era monótono, casi hipnótico, hasta que algo interrumpió mi concentración. Desde el extremo del pasillo, escuché un ruido, un pequeño clic-clac, como si alguien estuviera moviendo una camilla. Me levanté y salí a revisar, convencido de que algún paciente se había levantado o tal vez uno de mis compañeros estaba reacomodando algo. Sin embargo, el pasillo estaba completamente vacío. Suspiré, atribuyendo el sonido a mi imaginación, y volví a sentarme. Pero justo cuando retomaba mi lugar, el ruido volvió a escucharse, más fuerte esta vez. Era como si una camilla estuviera siendo arrastrada, rechinando con cada movimiento. Me levanté de nuevo, esta vez más decidido a averiguar qué ocurría, y caminé hacia el origen del sonido. Mientras avanzaba, noté que las luces parpadeaban. A medida que me adentraba en el pasillo, el ruido se detenía, solo para empezar de nuevo cuando me alejaba. Como un juego. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a mantener la calma. Es solo el cansancio, me repetía. Al llegar a la última sala del pasillo, donde estaba la camilla que había escuchado moverse, vi que estaba en su lugar habitual. Respiré aliviado y comencé a regresar, hasta que vi una sombra pasar rápidamente por el otro extremo del corredor. «Hola». Llamé, pero no hubo respuesta. Sentí que algo me observaba. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, cuando di un paso hacia la sombra, noté que el ambiente se volvía más frío. El tipo de frío que cala en los huesos. Las luces parpadearon de nuevo y, por un breve instante, me pareció ver una figura en uno de los reflejos del vidrio de la sala, alguien de pie, observándome. Era una figura alta y delgada, pero con los rasgos difusos, como si fuera solo una mancha en el vidrio. No pude evitar retroceder, pero en cuanto lo hice, la figura desapareció. Me apresuré a volver a la recepción. Estaba tan alterado que decidí revisar las cámaras de seguridad, algo que nunca hacía, pero necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la razón. Cuando revisé las grabaciones, pude ver lo que había sucedido unos momentos antes. Al reproducir el video del pasillo, vi cómo la camilla realmente se había movido sola. Ninguna persona, ningún motivo aparente, solo se deslizaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. De repente, en la pantalla, una sombra cruzó el pasillo, igual a la que había visto antes. Pude ver cómo se detenía, giraba hacia la cámara y se quedaba ahí, inmóvil, antes de desvanecerse en la oscuridad. Mi corazón latía tan rápido que tuve que apartar la vista. Respiré hondo y traté de calmarme. Las leyendas sobre sucesos paranormales en clínicas y hospitales siempre habían sido comunes, pero nunca pensé que vería algo así con mis propios ojos. La siguiente hora transcurrió sin incidentes. Casi me había convencido de que, quizás, había sido todo un malentendido, alguna falla técnica. Pero entonces, los pacientes comenzaron a ponerse nerviosos. Escuché un leve llanto en la habitación del fondo y me apresuré a ver qué ocurría. La paciente, una mujer mayor que estaba en recuperación, parecía profundamente angustiada. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el rincón de la habitación. «¿Qué pasa, señora?», pregunté suavemente, intentando tranquilizarla. «No, no me gusta esa sombra», murmuró ella, sin apartar la mirada del rincón. «Lleva rato mirándome, y cada vez está más cerca».
Al principio pensé que deliraba, pero entonces vi cómo su respiración se aceleraba, su rostro empalidecía y sus ojos reflejaban un miedo puro. Sin saber qué decir, intenté calmarla, pero no podía evitar sentir esa opresión en el pecho. Miré al rincón y, aunque no veía nada, el aire allí parecía más oscuro. Decidí quedarme en la habitación unos minutos, pero ella solo repetía, cada vez más bajo, que la sombra se acercaba. Al final, logré calmarla y salí, sintiendo una inquietud que era casi tangible. Y entonces, a medida que avanzaba por el pasillo, una a una las puertas de las habitaciones comenzaron a cerrarse solas, con un golpe seco que resonaba en toda la clínica. Esto no es normal, pensé, y justo en ese instante sentí algo detrás de mí. Me giré, y ahí estaba, la misma figura alta y difusa que había visto antes en el vidrio. Sus ojos parecían brillar con una luz tenue y antinatural, y su figura se extendía en el pasillo como una sombra alargada. Mis piernas no respondían, y por un momento solo pude quedarme ahí, observándola mientras ella se acercaba lentamente. Podía sentir la temperatura bajando aún más, el aire denso alrededor de mí. Sin pensarlo, cerré los ojos y di un paso atrás. Pero cuando los abrí de nuevo, ya no había nada. El pasillo estaba vacío, en silencio absoluto. Las puertas de las habitaciones abiertas como si nada hubiera pasado. Esa noche no volví a ver la figura, pero desde entonces, el ambiente en la clínica cambió. Los pacientes y el personal comenzaron a hablar de ruidos, susurros y sombras que parecían observar desde los rincones oscuros. Algunos decían que era el alma de un paciente que nunca encontró la paz, otros, que algo más antiguo y oscuro habitaba ese lugar. Nunca supe con certeza qué era, pero desde aquella noche, cada turno nocturno se convirtió en un desafío entre la razón y el miedo. Gracias por escuchar. Deja tu like si te gusta el contenido. Recuerda que puedes compartir tus historias en patatatelocuenta@gmail.com o por mensaje privado en TikTok.